El siguiente tema en principios de ecografía musculoesquelética son los artefactos. Vamos a hablar de estos que son los principales artefactos del sonido y los vamos a dividir en dos pequeños bloques, entendiendo que los artefactos son imágenes que no son reales, son imágenes producidas por fenómenos físicos y que nos pueden ayudar o dificultar el diagnóstico. Por eso tenemos que conocerlos a la perfección. Así que el primer artefacto es la sombra acústica y esta es típica de los huesos. Cuando tenemos nuestro segmento anatómico como esta rodilla, vamos a identificar entonces los huesos porque tienen una imagen hiperecogénica que corresponde a la cortical, mucha densidad, mucha velocidad del sonido, mucha reflexión. Eso se traduce en hiperecogenicidad con sombra acústica posterior típica de los huesos y de las calcificaciones. Veámoslo en el ejemplo entonces, en la ecografía, esta sería la imagen hiperecogénica de la cortical, el sonido se refleja totalmente y lo que hay debajo que corresponde a la sombra acústica posterior nos permite identificar entonces nuestra rótula. Veamos otro ejemplo. Este es un manguito rotador donde observamos a la derecha un manguito rotador normal con una cabeza humeral y una huella de inserción con un patrón tendinoso que ya hablaremos del normal, pero acá en este ejemplo observamos el mismo tendón pero con una imagen dentro del mismo que no nos deja ver la cortical. Miren que la cortical, a diferencia del lado derecho, aquí se pierde y se descontinúa porque el sonido llega a la calcificación que está intratendinosa y no deja pasar por su sombra acústica posterior. El sonido no pasa, se produce la sombra acústica posterior y esto es típico de las calcificaciones. Pareciera que la cortical se rompiera, pero básicamente lo que tenemos que ver aquí es esta imagen que correspondería a este segmento. Veámoslo en dinámico, en un video, la misma calcificación mucho más grande, rompe la cortical por efecto de que el sonido no pasa, entonces aquí se ve y luego no la vemos porque el sonido se refleja completamente. Sombra acústica posterior propia de las calcificaciones y de los huesos. El segundo artefacto es la anisotropía y miremos esta posición que estoy exagerando aquí para mostrarles a ustedes que la anisotropía es una propiedad que tienen los tejidos muy fibrosos como los tendones de aparecer en la imagen hiperecogénica o anecogénica o hipoecogénicamente de acuerdo a la posición que yo coloque la sonda, a la angulación como le explicábamos en los principios fundamentales y vamos a verlo en más detalle. Quiere decir que si yo tengo un tendón y coloco mi sonda en estas tres posiciones, básicamente la imagen que voy a recibir, que voy a configurar en mi ecografía depende de la forma como se reflejen perpendicularmente estos ultrasonidos. Entonces en este caso tendremos esta imagen porque está muy perpendicular, voy a tener una imagen hiperecogénica porque recibe todo el sonido, mientras que cuando la sonda está angulada se va a perder algo de sonido aquí en rojo, entonces se pierde sonido y nos da una imagen anecogénica o hipoecogénica. Esto es típico de los tejidos que son ricos en fibras como los tendones. Este es imagen hiperecogénica, el mismo tendón se puede ver anecogénico. Este signo está descrito como now you can see me, now you don't, cuando vayan a estudiar. Es el que está descrito. Lo vemos nuevamente aquí. Este es el mismo tendón y lo podemos evaluar anecogénico o hiperecogénico de acuerdo a la forma como yo coloqué mi sonda. Aquí en un tendón de un dedo vemos el signo de now you can see me, now you don't, que eso es hiperecogenicidad o anecogenicidad. Se ve en el corte transverso. En longitudinal también se ve anisotropía, pero es mucho más significativa en el corte transverso que en el longitudinal. El siguiente artefacto es la sombra de ángulo crítico. ¿Qué es esto? La colocación de la sonda hace que si estoy perpendicular se refleje y voy a tener una imagen muy hiperecogénica, pero el ultrasonido que está digamos en los bordes de la sonda y que se va hacia el borde de un tendón usualmente redondeado, digamos que va a continuar y nos va a producir esta imagen de contorno anecogénico que se llama
sombra de ángulo crítico. Miremos, este es nuestro tendón hiperecogénico porque estamos muy perpendiculares y el contorno que se forma es este halo que corresponde a la sombra de ángulo crítico y hay que tenerla en cuenta porque nos puede confundir con patología. Hay algunos criterios de diagnóstico que veremos en el capítulo respectivo donde se habla de cuándo esto es patológico o no, pero básicamente la forma de entenderlo es que con el movimiento de la sonda yo puedo definir si es sombra de ángulo crítico o si es patología.